Aló, buenos días. Se ve la presentación, profe. Yo no la veo. No, No, yo. no. Eso, y ahora, ahora sí se puede ver la presentación. Aún no la estoy viendo. Se ve el team, Ángel. Entra a la presentación. Y ahora, Ahora sí. bueno. Se ve, ¿verdad? Sí. Buenos días. Hoy les venimos a hablar sobre los métodos de avance muestradores de suelo. Mi grupo está conformado por Ángela Icardi, María Elvira Galvis, Elian Morelo y mi persona María Laura Pineda. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, María Laura. Ok. Sí, te vemos. Ángel, pasa, por favor. Ok, la exploración del suelo tiene como objetivo obtener información clara sobre las propiedades del suelo y sus condiciones hidrológicas. Esta está comprendida por 3 etapas. La primera es la recolección de información preliminar. Aquí se obtiene información como es qué tipo de estructura se va a construir y cuál va a ser su uso general. La segunda etapa es el reconocimiento del sitio. Aquí pues se hacen inspecciones y estudios topográficos para saber en qué condiciones se encuentra el suelo y sus aguas subterráneas. La tercera etapa es la investigación del sitio. Acá se realizan sondeos de prueba con el fin pues, de obtener muestras de suelo para saber, o sea, para ser observadas y ensayadas en laboratorio. Paso. Bien, en cuanto a los métodos de exploración del suelo, tenemos la excavación abierta, perforaciones, métodos geográficos y sondeos del subsuelo. Paso. Bueno, en este caso hablaremos sobre las perforaciones. Las perforaciones también son conocidas como sondeos. Estas permiten hacer un reconocimiento en función de la profundidad, pueden ser mecánicas o manuales y necesitan energía para vencer la resistencia del suelo a medida que avanza la perforación. Paso. Bien, en cuanto a las perforaciones exploratorias en campo, tenemos la perforación con barrenas. Una barrena es una herramienta que permite extraer suelo en la perforación. Bueno, este método consiste en un tornillo helicoidal que se hace girar desde la superficie, ya sea de forma manual o automatizada, y en su avance pues hace salir el suelo. Las barrenas pueden ser de 2 tipos, manuales y eléctricas. Las manuales no permiten hacer excavaciones de más de 3 o 5 metros de profundidad. Entre estas está la barrena de agujero para poste y la barrena helicoidal. Existe una barrena helicoidal eléctrica manual que sí permite hacer excavaciones un poco más profundas. En cuanto a las barrenas eléctricas, estas permiten hacer excavaciones entre 60 y 70 metros de profundidad. Entre estas están las barreras de perforación continua. Se puede decir entonces que las muestras de suelo obtenidas en las perforaciones, pues en estas perforaciones, son alteradas. En algunos suelos no cohesivos o con baja cohesión, las paredes de los barrenos no son estables. Entonces, pues se utiliza un tubo metálico como ADM para evitar que se derrumbe. Más adelante está la foto del ADM. Pasa, por favor. Bien, por acá tenemos algunos tipos de barrena y el suelo, el tipo de suelo en que se utiliza.
La barrena de hélice se utiliza en terrenos arcillosos, arenas compactas, arenas con grava. La barrena en espiral o barrena de cola de pescado se utiliza en arenas consideradas como compactas. La barrena en espiral de diámetro más pequeño se utiliza en arenas compactas y la barrena cilíndrica que se utiliza en suelos de arena y tierra arcillosa y suelos de arcilla seca. Pasa. Bien. Otro método de perforación es la perforación por lavado. En esta se utiliza agua a presión como elemento de perforación. Este método consiste en hincar en el terreno un ademe, que es el que observamos en la diapositiva, un ademe de 2 a 3 metros de largo. El suelo dentro del ademe se retira por medio de un trépano cortante unido a un vástago perforador. En la diapositiva también se puede observar la foto del trépano. Luego se inyecta agua a presión hacia abajo por las varas de perforación hasta los trépanos y el flujo de retorno expulsa los recortes a la superficie. Este método tiene una desventaja y es que el hecho de inyectar agua a presión altera totalmente las propiedades naturales del suelo. Por ende, pues las muestras que se extraen no van a representar las condiciones reales en las que se encontraba la masa de suelo que se analizó. Pasa. Bueno, la perforación rotatoria es un procedimiento en el cual trepanos rotatorios de perforación las unimos con varillas perforadoras para cortar o moler el suelo y profundizar el barreno. Existen varios tipos de trepanos perforadores, entre los cuales aquí en pantalla se brinda un ejemplo de ellos. Como lo pueden ver, es ese pues, que encontramos como plateado, y ahí muestra una serie de partes. Este tipo de perforación se usa como pueden ver en pantalla, en arena, arcilla y roca, a menos de que la roca esté muy fisurada. El lodo de perforación se inyecta a presión hacia abajo por las barras de perforación hasta los trepanos y el flujo lleva los recortes hacia la superficie. Con este procedimiento se logran fácilmente barrenos con diámetros de 2 a 8 pulgadas respectivamente. ¿Qué es el lodo de perforación? Es una mezcla de agua y bentonita. ¿Y qué es la bentonita? La bentonita es una arcilla de grano muy fino del tipo morillonita que contiene bases y hierro. Esto generalmente se usa cuando resulta probable que el suelo encontrado se desmorone. Otro dato es que cuando se requieren muestras de suelo, la barra perforadora se eleva y el trepano se reemplaza por un tubo muestreador. Ángel, ¿puedes pasar? Y a continuación pues, podemos ver los componentes del equipo, en el cual encontramos una máquina de vapor, correas de transmisión, cable de achicar, un malacate de transmisión, malacate para carga pesada, para cable de perforación, una biela, un eje conector, una viga maestra, un puntal mayor, las bases de la torre, un sótano, patas de la torre, travesaños, cornisa y una serie de poleas. Pasa, por favor. Bueno, perforación por percusión. Este método, la primera vez que se usó fue en China, año 4000 a.C., en el cual los primeros sistemas de perforación por percusión consistían en un balancín contrapesado por un grupo de hombres que efectuaban el tiro en un extremo de una cuerda, mientras que de otro colgaba la sarta de perforación construida con cañas de bambú. Este sistema de perforación ha ido evolucionando y incorporando técnicas y materiales modernos, por lo que sigue siendo uno de los procedimientos más usados actualmente para la explotación de acuíferos e investigación, ya que presenta ventajas que los más modernos sistemas de perforación no han podido igualar. Entre los elementos principales de este método se encuentra una sarta de perforación, la cual está formada por una serie de herramientas o útiles dispuestos de abajo hacia arriba de la forma siguiente. Primero encontramos un trepano, después un barrón, un destrabador y una montera. También entre estos elementos encontramos un cable, la cual imprime la sarta de movimiento de vaivén
que le comunica al balancín de la sonda. Pues encontramos una sonda o también llamada máquina de perforación que desde la superficie del terreno proporciona a la sarta el movimiento de un vaivén. El rendimiento de la perforación está condicionado por una serie de factores, entre los cuales está la resistencia de la roca, el peso de la sarta de perforación, altura caída de la misma, diámetro del trepano, número de golpes por minuto, calidad y densidad del lodo. Bueno, en la determinación del número de golpes por minuto, Carreira, cual fue un investigador para los años de 1968, indica un modo sencillo de comprobar que se perfora a la velocidad correcta, el cual consiste en observar que cuando esto ocurre, el balancín asciende algo más rápido que la caída libre de la herramienta. Y entonces, al quedar la polea libre de la presión del cable, gira libremente hacia adelante. Una cadencia normal del fuego en la perforación es de alrededor 45 o 50 golpes por minuto. Pasa. Bueno, los tipos de muestras que podemos tomar en el suelo son muestras alteradas y muestras inalteradas. Me avisan si me escuchan bien, porfa, que tengo el internet un poquito malo. Escuchamos muy bien. Aquí cabe hacer un paréntesis y definir un poco, así a grosso modo, que son muestras inalteradas y muestras alteradas. Las muestras inalteradas son aquellas que conservan las condiciones que tenía el terreno naturalmente, es decir, la composición mineralógica, el contenido de humedad y la estructura del suelo. Como conservan las características anteriores, estas muestras me permiten a mí realizar en laboratorio análisis mecánico, el peso específico, los contenidos de humedad, límites de Atterbeck y la compacidad relativa. En cambio, las muestras alteradas, ellas conservan la composición mineralógica del suelo, pero no su estructura. Por lo tanto, pues no me sirven para determinar las características del esfuerzo de formación del mismo. Listo. Pasan. Bueno, pues una de las herramientas una de las mejores herramientas para obtener muestras inalteradas es el muestrador de tubo partido. Este tubo, como pueden ver, tiene un diámetro exterior de 55 milímetros y un diámetro interior de 35. Para realizar la penetración del suelo con este muestrador, pues se necesita darle un golpe con un martillo de 64 kilogramos. También en la parte derecha tenemos la bronca helicoidal. Este posee un diámetro de 75 a 300 milímetros y puede llegar a alcanzar una profundidad de penetración de 15 metros. Con este mostrador, pues podemos obtener mejores resultados sobre el nivel freático y no puede penetrar suelos duros o cantos rodados. Este mostrador con este mostrador podemos realizar la determinación del perfil estratigráfico. Se puede obtener la muestra y se registra la profundidad a la cual obtuvimos esta muestra. Y ahí también tomamos el tiempo de la penetración hasta la profundidad deseada. Y una ventaja de este mostrador es que se reducen los errores en la estimación de la profundidad de la muestra. También tenemos el taladro de disco. Este puede llegar a tener un diámetro de hasta 1 metro y pues generalmente alcanza profundidades de 8 metros. Y también, como comenté en la bronca helicoidal, también pues podemos controlar la profundidad de penetración y así podemos obtener pues mejores resultados a la hora de calcular el perfil estratigráfico. Bueno, ahora las muestras inalteradas.
Tenemos el muestreador de media caña, el cual consta de una zapata cortadora inferior, media caña y couple, que se conecta a las barras de perforación. Este equipo tiene diámetros interiores de 34.9 a 63.5 milímetros. Cabe hacer un paréntesis en este muestreador, ya que algunos autores afirman que él lo que hace es tomar muestras alteradas, dado el procedimiento que se usa para captar esto, el cual es que este muestreador se conecta a una barra de perforación mediante el couple que tiene. Cuando el barreno, cuando ya se hace el proceso del barreno, este se lleva a una profundidad, a la profundidad establecida o la profundidad deseada, y las muestras de perforación se retiran, se mete el muestreador al agujero, se hinca en el suelo por medio de unos golpes con un martinete que se le dan en la parte superior de la barra de perforación. Estos golpes me dan a mí una estimación más o menos de el número de penetración estándar más o menos del suelo. Cabe resaltar que este muestreador se tiene que usar en suelos blandos y que por dársele esos golpes, por así decirlo, a la hora de hincarlo, dice que produce cierta perturbación que a veces puede ser muy significativa y puede alterar el suelo. Pero aunque altere el suelo, este suelo sigue siendo representativo y se puede dar, por así decirlo, un trato como una muestra inalterada. Pasan. Tubo Shelby. Bueno, el más común. Galvis. Sí. Ese es el tema de nuestra exposición. No, yo solamente voy a tratar los muestreadores. Ok. Solamente que quería hacer énfasis en ese porque era como el único distinto que teníamos. Literal, ya dijeron todo, María. Ni idea. Pero bueno, yo voy a continuar. Tubo Shelby. El más común tiene 76 milímetros de diámetro externo, 73 milímetros de diámetro interno, y más o menos tiene una profundidad o una longitud estándar de 760 milímetros. Este muestrador sirve para suelos cohesivos, de grano fino o suelo blando. No se puede utilizar en suelo gravoso o en suelos muy duros, porque como él tiene un tubo es como un tubo de pared delgada, entonces si se utiliza en suelos muy duros, tiende a deformarlo. La presión que debemos utilizar para este muestreador es una presión con un movimiento relativamente rápido. Hay que ser cuidadoso. Se puede utilizar un martillo para darle golpes, pero este puede perturbar la muestra, entonces se debe ser muy cuidadoso para eso. Pasan. El pistón estacionario. Bueno, este muestreador tiene 76 milímetros de diámetro externo y tiene una longitud de 760 milímetros. Este muestrador se puede utilizar en arcillas de consistencia media y blandas y limo fino. No es adecuado para suelos arenosos y la presión o el método de penetración que debo utilizar es una presión continua. La causa más probable o generalmente que se da, que causa de pronto una alteración en la toma de la muestra, es aplicar una presión errante durante el muestreo. O sea, si es una presión continua, yo no puedo aplicar de pronto una presión rotatoria para utilizar este equipo. Y en comparación con el tubo Shelby, estas muestras se dicen que son un poco menos, por así decirlo, en comparación con las que toma el tubo Shelby. Y no podemos utilizar este muestreador en suelos duros, muy densos o gravosos. Tenemos el pistón hidráulico. El más común tiene 76 milímetros de diámetro externo y la longitud estándar es de 910 milímetros.
Se usa en limos y arcillas y en algunos suelos arenosos. Este muestreador utiliza un método de penetración de presión hidráulica o neumática, y de pronto lo que puede causar así que sea un mal muestreo es que no se fije bien las abrazaderas, no sé si se alcanza a ver en el dibujo, que están alrededor del tubo. Estas abrazaderas lo que harán es que la presión no sea constante o que no sea una buena presión la que se aplique. Estas muestras, se hace nuevamente la comparación con el tubo Shelby, son menos alteradas, por así decirla, que el tubo Shelby, en comparación con el tubo Shelby. Pasa. Bueno, el muestreador Denison tiene un diámetro externo de 89 milímetros, produce muestras de 60 a 160 milímetros de longitud, perdón, 160 milímetros, y él tiene de longitud 610 milímetros. Se utiliza en arcillas duras o muy duras, limos, arenas con algo de cementación y en roca blanda. Este muestreador utiliza una presión de rotación o una presión hidráulica. Los factores más comunes que causan una alteración no deseada en la muestra es la operación inapropiada del muestreador, es decir, que no se sepa utilizar, o que de pronto la presión sea muy pobre y no alcance a penetrar completamente el suelo en el que se está trabajando. Generalmente sí toma buenas muestras, todas muy buenas muestras este muestreador, y no es conveniente utilizarlo en arenas sueltas o arcillas demasiado blandas. El muestreador Pitcher, que es el que tenemos a la derecha, tiene un diámetro externo de 100 milímetros. Se usa de 76 milímetros para tubo Shelby y longitud de 610 milímetros. Eso de se usa de 76 milímetros para tubo Shelby significa que él también puede ser como una especie de complemento para el tubo Shelby, o ¿cómo decirlo? Como un accesorio. Se puede unir también al tubo Shelby. Este muestrador se usa en arcillas duras, al igual que el anterior, de duras a muy duras, limos y arenas con cementación. La presión que se le debe utilizar también es de rotación y presión hidráulica. Y este muestreador no es efectivo para suelos cohesivos, perdón, suelos no cohesivos. Pasan. Fin. Bueno, gracias. ¿Finalizaron? Sí, ingeniero, ese era el último muestreador. Ok, entonces, el otro grupo. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre las muestras inalteradas. Mi grupo está conformado por Camila Lozano, María Angélica Marzola, María Guadalupe Ortiz y mi persona Carol Martínez.
¿Qué es una muestra inalterada? Las muestras inalteradas son en las que se conserva la estructura y la humedad que tiene el suelo en el lugar donde se va a obtener la muestra. Las muestras inalteradas suelen hacerse en un lugar de suelo fino en la que pueda labrarse sin que se disgreguen. Esta obtención de esta muestra puede llevarse a cabo en el piso o en las paredes de una excavación. La extracción para obtener la muestra deberá ser de dimensiones tales de que permitan las operaciones de labrado y extracción de la misma. Siguiente, Guadalupe. Aquí podemos ver cómo se está llevando a cabo la excavación y la parte que se queda en el centro es la parte que no se debe tocar para no alterar la estructura del suelo. Tenemos un video que podemos observar cómo se realiza esta muestra. Lo primero que se tiene que realizar es delimitar la zona en donde se va a realizar la excavación, para de esta manera tener un espacio ya delimitado. Para este tipo de ensayo es necesario tener el instrumental necesario de seguridad, casco, botas. En este caso es un video de una muestra en bloque, tomada en bloque, ya que podemos ver que la muestra no se toca para nada, sino que se cubre el suelo para poder ser extraída de la calicata. Bueno, las muestras tomadas en bloque. Esta muestra requiere para obtenerlas un corte en el terreno, como lo vieron en el video, bien en el fondo, como se realizó, que se dejó la porción del terreno en la parte del suelo, o en el lateral de una calicata. En este caso no fue así. Tallando un prisma de unos 30 por 30 centímetros, o en su caso un cilindro, lo más regular es un prisma. En su posición original, el tallado se realiza para obtener la muestra inalterada. Inmediatamente después de su extracción, debe sellarse el material, al menos con 3 capas de parafina, o pues de un sistema de plastificación para conservar su humedad y pues protegerlo durante el transporte hacia el laboratorio. Sigue.
En el suelo arcilloso se realizan ensayos de compresión no confinada, trixiales consolidados no drenados y de consolidación unidimensional. En esta muestra para los suelos granulares es muy difícil recuperar las muestras inalteradas, ya que la idea de esta muestra es obtener la porción del suelo sin que se disgregue. En este caso, pues no sería posible. Bueno, las muestras inalteradas en sondeo con útil de pared gruesa y tubo interior de PVC. El procedimiento consiste en hincar un tubo en el fondo de la perforación. Este se golpea en un extremo superior del tubo. El tipo de terreno que es apto para esta muestra con este sistema corresponde a suelos con cohesión y de consistencia media a dura. Para poder tomar esta muestra por hinca y golpeo, debe emplearse un tubo que tenga un espesor suficiente como para soportar el impacto que va a sufrir durante la penetración. El tomamuestra utilizado de forma universal es un útil cilíndrico seccionado transversalmente en 4 elementos de 15 centímetros. Estos están unidos mediante rosca, que aloja en su interior un tubo de PVC, el cual es el que va a contener la muestra. Aquí se observan las dimensiones del tubo. En su exterior es de 78 milímetros, la muestra sería de 58 milímetros, la camisa de PVC es de 63 milímetros, que es la que el borde donde va a ir la muestra, y su longitud de la muestra sería de 600 milímetros. Continúa. Toma de muestras de sondeo con útil de pared delgada de Shelby. Ok. La toma de muestras de sondeo con útil de pared delgada de Shelby. En este consiste en hincar mediante presión, pero a una baja velocidad, este tubo. Debemos saber que el tubo en la parte inferior tiene un cortante y su espesor no debe ser superior a los 2 milímetros. Cuando ya tenemos el tubo en la superficie, que ya hayamos hecho la perforación, lo que hacemos inmediatamente es sellar los extremos, y esto lo vamos a hacer es con el fin de evitar la desecación de la muestra. Bueno, este tubo es útil para recolectar suelos que son particularmente sensibles a la perturbación de las muestras, incluyendo los suelos cohesivos, los finos y las arcillas. Continúa. Bueno, toma de muestra en sondeo mediante tubo simple y a rotación. La perforación de rocas de resistencia media o alta mediante tubo simple puede proveer una calidad que le permite realización de ensayos de laboratorio, siempre que la de la roca tenga propiedades físicas y químicas adecuadas y no se vea afectada por discontinuidades y tenga una
recuperación total. Bueno, esta muestra se toma más que todo en suelos duros, como rocas y eso, con diámetros que oscilan habitualmente entre 65 milímetros y 140 milímetros. Guadalupe, puedes continuar. Ok. La diferencia entre las muestras inalteradas y las muestras alteradas. La diferencia entre estas muestras es que las inalteradas se toman normalmente con una pala, se echan en una bolsa y se llevan a un laboratorio para hacer el estudio, pues el ensayo que se le vaya a hacer. Mientras que las inalteradas se toman con cubitos de suelo que queden en contacto directamente con el interior y se evita que cambie su estructura y las características como la humedad, como lo veíamos en el video que se mostró anteriormente. Entonces la conclusión es que la diferencia es que las inalteradas están cambiando su estructura y las condiciones normalmente del suelo, del terreno natural, pues, y las inalteradas no la cambian. Lo que hacemos es conservarlas. Así finaliza nuestra exposición. Listo, muchachos. Señores, ¿alcanzan a ver mi tablero allí? Sí, ingeniero. ¿Y me oyen bien? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, hemos terminado un ciclo de exposiciones. Cuyo objetivo era determinar cómo se toman las muestras, en este caso que fueron las exposiciones de hoy, y cómo se obtienen los parámetros de resistencia al corte del suelo. Entonces, primero les voy a hacer como un resumen de lo que dijeron en las dos exposiciones de hoy, y posteriormente hablaremos de esa toma, haremos un resumen del resto de las exposiciones en las cuales se determinaron o se buscaba mediante estos ensayos de laboratorio y de campo poder obtener los parámetros de resistencia del suelo. ¿Me están oyendo claramente? ¿Le hago la confirmación? Sí, ingeniero. Bueno, maravilloso. Okay. Entonces, señores, hoy vimos que para nosotros poder hacer una exploración del subsuelo, ¿sí? Tenemos que hacer dos cosas. Uno es avanzar. ¿Sí? Y dos, muestrear. ¿Sí? Entonces son dos. Para nosotros poder estudiar el suelo tenemos que, uno, avanzar, dos, muestrear. ¿Cómo avanzando? Avanzamos a través de unos métodos que son, por ejemplo, el método de rotación. ¿Sí? La rotación se hace por
medio de unos barrenos. Uno de los barrenos más famosos es el barreno helicoidal, parecido a un taladro de esos que ustedes tienen en la casa para colocar los tornillos, los chazos y eso. Un barreno grande, ¿sí? El cual va penetrando dentro del suelo y cortándolo, ¿sí? Y de esa manera vamos avanzando dentro del suelo. Eso es un método de avance. Tenemos el barreno aquí, ¿sí? Tenemos el barreno y vamos acá arriba, bien sea con una fuerza manual, es decir, puede que lo tomen eso no está hecho a escala, puede que lo tomen dos personas, ¿sí? Y esas personas empiezan a rotar, a darle vuelta al barreno en este sentido, para que vaya cortando el suelo que está teniendo abajo. Hay formas más sencillas, como son por ejemplo la pala draga, que es una pala, ¿sí? Que tiene dos cucharas, como si fuera una draga, la abrimos, la metemos, abrimos, ¿sí? Y sacamos el material. Esa es una forma de avanzar dentro del suelo. Se emplea para tomar muestras no muy profundas, máximo de 1,5 metros. Hay algunas que tienen unas extensiones y podemos llegar hasta 2 metros de profundidad. Este tipo de muestras las podemos tomar así en ensayos que no sean muy profundos, como por ejemplo en vías. Las exploraciones para proyectos de vías generalmente llegan a 1,5 o 2 metros de profundidad, porque ahí es donde se concentran los esfuerzos de las vías, ahí entre 1,5 y 2 metros de profundidad. También esto va acompañado, esto se llama la pala draga, por lo menos en nuestro medio, y también esa exploración la acompañamos de la popular barra, que es un vástago de madera, ¿sí? Un vástago de madera que en la punta tiene una especie de lanza cortada acá, ¿sí? Entonces la tiramos contra el suelo para cortarlo y con eso vamos avanzando. Esto lo podemos llamar barreno, en este caso este es de tipo helicoidal. Hay otros barrenos, ¿sí? Que son como unos tambores, y esos tambores tienen unos huecos, son cortados a la mitad, entonces ellos también se van rotando, van metiendo. Generalmente le colocamos un pulsor aquí también para que vaya rompiendo, los metemos dentro del suelo y los vamos rotando, y a medida que va rotando, ¿sí? El suelo se va metiendo dentro del barreno y lo sacamos. Esto puede servir para suelos arcillosos. Para suelos arenosos no, porque el suelo arenoso apenas lo metamos aquí y empecemos a subirlo, sobre todo si el suelo arenoso está muy saturado, se puede salir la muestra. Entonces podemos utilizarlo en arenas que tengan un poquito de cohesión, le vamos dando vueltas. Esto es un barreno de tambor, por lo menos así lo llamamos acá, un barreno de tambor, para tomar esas muestras. Todas esas muestras que tomamos de esa manera, los grupos dijeron que son muestras alteradas. ¿Okay? ¿Por qué son muestras alteradas? Porque son muestras que están transformando la estructura del suelo. Cuando yo meto la paladraga o la pala o el barreno o cualquiera de los barrenos, el suelo, por decirles de cualquier manera, estaba dispuesto, los granos estaban dispuestos así. Si yo le meto la paladraga, entonces aprieto los granos, y entonces la estructura ya no va a ser igual. Si meto un barreno y empiezo a darle vueltas para cortar el suelo, entonces el suelo va a ir haciendo esto. Entonces los granos ya no van a estar dispuestos como estaban dispuestos originalmente dentro de la masa del suelo. Por eso se llama que son muestras alteradas, porque cambian, modifican la estructura original del suelo. Entonces esas son muestras alteradas. Otros
otros métodos de avance pueden ser por lavado. ¿Sí? Puede ser a través del lavado. Si tienen preguntas, me las hacen. Voy a ir borrando y hacemos una muestra inalterada que modifica la estructura del suelo y que podemos tomar mediante barreros, que podemos avanzar mediante barreros dentro de la masa del suelo para hacer un avance rotando o excavando. En el lavado lo que se hace es, en la perforación, se mete una tubería que tiene también una forma de trépana, como una forma de lanza, y esa tubería tiene unos huequitos aquí. Voy a hacerle un zoom al trépano de lavado. Entonces tiene unos huequitos aquí en la punta, unos huequitos muy pequeños, y esa tubería del trépano va conectada acá a una electrobomba, y esa electrobomba acá va a tener unos tanques llenos de agua. Entonces lo que hacemos es succionar de aquí de los tanques estos e impulsar a través de la manguera y a través de la tubería hasta llegar acá al trépano, ¿sí? Impulsar agua a presión. Entonces el agua va a salir aquí con gran fuerza. Mínimo tiene que salir con una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es bastante. Eso es igual a unas 100 toneladas por metro cuadrado. Lo que cuando yo les hablo de los elefantes es tener en 1 metro por 1 metro unos 20 elefantes, unos sobre otros, ejerciendo presión sobre el suelo. Entonces, ¿qué hace este material? Este material se empieza a soltar por el efecto del chorro de agua dentro de esa tubería que se llama tubería de lavado. Tubería de lavado, tiene que ir metida dentro de otra tubería más gruesa. Por ahí los chicos de las exposiciones la nombraron, que es la tubería de ADEME. El ADEME, los que están viendo, saludos también conmigo, ADEME es lo mismo que un entibado, ¿sí? Un elemento de sujeción o de sostenición de las tierras para evitar que la excavación se me vaya a venir abajo. Entonces, durante una exploración, yo meto una tubería gruesa, generalmente la tubería que manejo para esa ADM está entre 4 y 6 pulgadas, y la tubería interior va a tener más o menos unas 2 pulgadas para que pueda penetrar por dentro de la tubería. Entonces metemos el ADM, después metemos la tubería, empezamos a hacer soltar el suelo de acá abajo por agua a presión, y el agua va ascendiendo dentro del tubo de ADM, ¿sí? Y ahí, a medida que va ascendiendo por la misma presión que estoy ejerciendo acá, los granitos de suelo van saliendo. Entonces, acá en la parte superior le coloco un aditamento en forma de, no es ¿sí? Y entonces todo el agua en exceso va a empezar a filtrar la azul, realmente esa agua no sale azul, sale gris, o sale del color del suelo, café. Entonces el agua va saliendo de allí y yo la voy recogiendo en un tanque similar a este que tengo acá. La vamos recogiendo. ¿Sí? Aquí quedan las partículas. Entonces el cambio de coloración de esta agua me va a indicar que hay un cambio de estrato. Por ejemplo, si el agua está saliendo café y de pronto me está saliendo gris, quiere decir que he atravesado un nuevo manto de suelo. Ese manto de suelo no se va a reflejar a la profundidad que tengo la tubería. ¿Por qué? Porque hay un tiempo desde que se empieza a soltar el material hasta que asciende por allí, ¿sí? Entonces ya cuando se cambia la coloración ya debo estar un medio metro, si el suelo no es muy duro,
debo estar medio metro más abajo, y si el suelo ya es muy consistente, debo estar unos 15 o 30 centímetros más abajo de la capa nueva, cuando ya se me refleje el cambio en la coloración del agua acá arriba. Pero es un indicativo de que ahí hay un cambio en el suelo. Entonces, ese es otro método de avance. Ya hemos visto la rotación, hemos visto el lavado. Si tienen preguntas, pues les digo, me las hacen. Espero que estén oyendo bien y todo. Y vamos para un tercer método de avance, que se llama el método por percusión. Por percusión. Entonces, el método de percusión generalmente se utiliza a veces un trípode, o puede que se utilice otro elemento. Ese trípode tiene una altura aproximada entre 4.5 y 5 metros de altura, ¿sí? Se utiliza para poder emplear la tubería. Tiene aquí en la parte superior una polea, ¿sí? Esto es el trípode. En la parte superior una polea. Esa polea va unida aquí se le mete una cuerda, ¿sí? Y esa cuerda va unida acá a un motor. El motor a veces se coloca aquí en la parte, en una de las patas del trípode, o se puede colocar acá abajo también, ¿sí? Entonces, la polea, esto tiene un cilindro rotatorio. Entonces, las cuerdas se le dan unas vueltas así, y acá viene el operador, que es el que va a manejar esa cuerda. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Eso me va a servir, acá voy a colocar una cadena, y voy a colocar una pesa con un hueco, un orificio interior, ¿sí? Esa pesa tiene una especificación, debe pesar siempre 63.5 kilogramos, ¿sí? Entonces, voy metiendo la tubería, la voy metiendo dentro de la perforación, ¿sí? Aquí voy a tener una masa donde se dan los golpes. Y esta pesa siempre la voy a hacer subir sobre la masa de golpes 30 pulgadas, lo que equivale a 76.2 centímetros. Entonces, acá se le coloca en la parte superior un tope a la tubería misma, se enrosca en la tubería el tope para que la pesa siempre llegue a las 30 pulgadas y se deja caer libremente en el suelo, ¿okay? Acá en el resto de la tubería voy a tener un tubo muestreador, ¿sí? De lo que hablaron los dos grupos. Los principales tubos muestreadores. ¿Están viendo la parte baja del tablero o no? No, ingeniero. Ok. Me avisa. ¿Ahí está mejor? Sí, profe, ahí. Ok, perfecto. Entonces, esos tubos son de dos tipos. Son el tubo Shelby y el split spoon. ¿Qué significa en español cuchara partida? El Shelby me va a servir para sacar muestras de suelo de grano fino. Entonces, para arcillas y limos, voy a utilizar un tubo Shelby. El tubo Shelby, mostraron una foto, es un tubo entero, sin costuras, es decir, un tubo normal, ¿cierto? Que va a tener una abrazadera acá arriba para unirlo a la tubería, ¿sí? Y sus puntas ellos recalcaron eso en la exposición, las puntas son muy delgadas, ¿correcto? Entonces me sirve para tomar muestras inalteradas mediante el tubo Shelby.
muestras inalteradas en este tipo de suelo. Para eso me sirve el Shelby. El split spoon me va a servir para en suelos arenosos, inclusive. La práctica ya se ha extendido a los suelos de grano fino también, es decir, a los limos y la arcilla. En las gravas no, porque meter cualquiera de estos dos tubos en grava significa perder el tubo, porque al golpearlo se va a arrugar por la misma resistencia de las gravas, se va a dañar el tubo en su punta. Entonces no vamos a poder utilizarlo. Entonces en arena y en suelos de grano fino se puede utilizar el cuchara partido del split spoon, ahora les explico cómo es el material, pero no para tomar muestras inalteradas. Las muestras ahí, como ya tienen la pared mucho más gruesa, las muestras no son inalteradas, las muestras ya son alteradas. Pero me permite, mediante este sistema que les he explicado de la pesa 63.5 bajando 30 pulgadas, ¿sí? Me permite hacer un ensayo que se llama el ensayo de penetración estándar. Que creo que uno de los grupos lo expuso. Y ese ensayo de penetración, por sus siglas en inglés, se llama el SPT. Standard Penetration Test, la prueba de penetración estándar. Entonces, ¿qué consiste la prueba de penetración estándar? En hacer esto, darle golpes a un muestreador, pero ya no un muestreador sin costura, sino uno con costura. ¿Cómo es ese muestreador? Me avisan si no se observa. Entonces, ese muestreador tiene en la parte superior el acople para meterlo dentro de la tubería. Viene el tubo está partido en dos y acá abajo tiene una zapata que corta, que es lo que va entrando dentro del suelo. Esta es la cuchara partida. De manera que si yo desenrosco el tubo acá en la parte inferior y en la parte superior le saco las rocas, ¿sí? Entonces yo voy a poder hacer una de las hojas con respecto a la otra, la voy a poder desplazar lateralmente, ¿sí? Y entonces el tubo va a quedar partido a la mitad, ¿sí? Aquí me va a traer la muestra de suelo. Aquí me trae la muestra de suelo porque está partido a la mitad. Y el otro pedazo de la hoja, ¿sí? Queda desprendido del suelo. Aquí tiene sus roscas para acoplar en la parte superior y acá tiene las roscas para acoplar en la parte inferior. Entonces, no puedo hacerlo así, hago así, desplazo una de las hojas, la mitad de la hoja, ¿vale? Y entonces la saco y aquí me queda la muestra de suelo. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo de penetración estándar? Consiste en hacer entrar este tubo, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande. Vamos a colocarlo acá. Si yo tengo el tubo partido por la mitad y tiene sus zapatas portadoras, y esto es lo que va a unir el tubo a la tubería, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer entrar ese tubo 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas. ¿Sí? Esos son 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros. O sea, un total de 45 centímetros. ¿Sí? Entonces, como no puedo marcarla acá en el fondo de la excavación, porque eso está allá abajo, entonces lo marco en la tubería. Lo marco acá arriba en la tubería que sobresale de la excavación. Marco las 6 pulgadas, las 6 pulgadas y las 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces empiezo a darle golpes, subo los 76.2 centímetros, los 30 pulgadas, la subo, dejo caer, subo, la subo con la polea, o sea, el tipo ala el cáñamo, ala la cuerda, la polea le va a ayudar a levantar esa pesa de 63.5 kilogramos y después la deja caer libremente. O sea, la levanta, y la deja caer libremente. Levanta y deja caer libremente, ¿verdad? Para que el golpe sea libre.
entonces se cuenta el número de golpes necesario para hincar los primeros 6 pulgadas, las segundas 6 pulgadas y las terceras 6 pulgadas. ¿Sí? Para tener los 45 centímetros que exige el ensayo. Entonces, por ejemplo, si las primeras 6 pulgadas me dieron 3 golpes, la segunda me dieron 5 y la tercera me dieron 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Desecho este primer número de golpes. ¿Por qué lo desecho? Porque para llegar hasta allí, hasta este punto, yo tuve que utilizar uno de estos 3 métodos: rotación, lavado o percusión. Rotación, voy rompiendo el suelo, o sea que la muestra va cambiando su estructura y se me va alterando. Lavado, le estoy inyectando agua a presión al suelo, me está alterando la estructura. Percusión, percusión es que estamos viendo. Okay. Entonces, si yo llego ahí por rotación o por lavado, la estructura aquí superficial del fondo de la excavación va a estar alterada. Por eso elimino los primeros 15 centímetros acá cuando va entrando y no lo tomo en cuenta. Y solamente tengo en cuenta estos 2 valores, los 2 últimos números de golpe. Entonces, primero lo desecho y sumo estos 2. Y ese valor, en este caso, para el ejemplo que les estoy dando, va a ser 11. ¿Sí? A eso lo voy a llamar el número de golpes de campo. El N de campo. Eso es muy importante porque una de las formas en que les voy a enseñar a diseñar segmentaciones es mediante este número. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es el ensayo para calcular la resistencia del suelo más ampliamente usado en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que enseñárselo sí o sí. Entonces, algunos me dirán, bueno, ¿y por qué no meto las 12 pulgadas de una y cuento inmediatamente los 11 golpes? ¿Sí? ¿Por qué no lo hago? Porque 5 más 6 da 11, pero 1 más 10 también me da 11. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica esto? Si yo tengo 5 y 6, quiere decir que los 15 primeros centímetros y los 15 segundos centímetros son de una consistencia más o menos igual. Pero si tengo 1 y 11, quiere decir que arriba tengo un suelo muy blando y de pronto pasé a una capa un poco más dura en los siguientes 15 centímetros. Por eso es la subdivisión en 3. Primero para desellarlo y las otras 2 se subdividen para ver que haya continuidad en la rigidez del suelo. Señores, pregunta. Señores, ¿quedó claro todo? Sí, ingeniero, quedó claro. ¿Cómo? Claro, ingeniero, claro. Ok. O voy muy rápido, díganme de todo. Yo soy acelerado, así que cuando vaya muy rápido, me dicen así como me dijeron el talón de ahí. Bueno. Señores, entonces, no olviden esto. El número de golpes de campo es importante para el diseño de la cimentación. Con ese número de golpes de campo, vamos a poder diseñar cimentaciones. Y ese número de golpes de campo, o esa prueba de penetración estándar, SPT me va a servir para calcular, ¿sí?, la resistencia a la compresión de las muestras de grano fino, que ya lo vimos cuando hicimos el ensayo de compresión combinada. Ahora se los voy a repetir. Y también me sirve para calcular la densidad relativa, ¿sí?, o el ángulo de fricción. Esto me deriva en que también puedo calcular la resistencia al corte de los suelos de grano fino, la compresión no drenada
la cohesión no drenada, y también puedo calcular los parámetros de resistencia al corte de los suelos de grano grueso, de las arenas especialmente, que son la densidad relativa y el ángulo de fricción. Los puedo calcular mediante correlaciones. ¿Sí? Correlaciones. Entonces puedo calcular la presión no drenada, puedo calcular el ángulo de fricción interna y puedo calcular la densidad relativa con una correlación o una relación con el número de golpes N del ensayo de penetración estándar. Ese número de golpes de campo, ¿sí? Hay que corregirlo para calcular algo que se llama el N60, que es la energía exacta que se debe emplear en el ensayo de penetración estándar. Muchas veces esa energía, o la mayoría de las veces, no se emplea adecuadamente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como yo les expliqué, hay un tubo perforado y acá se dan los golpes, y esta es la pesa de 63.5 kilos, ¿sí? A medida que el tubo va bajando, que la pesa va bajando, se va disipando parte de la energía por la fricción que va a haber entre el golpeador de 63.5 kilogramos y la tubería misma. Además, cuando se da el golpe aquí, en el sitio de golpeo, y voy a tomar una muestra, no es lo mismo si estoy tomando una muestra de esta profundidad que si la voy a tomar a esta otra profundidad de acá abajo. ¿Por qué? Porque la rigidez de la tubería va a ir absorbiendo parte del golpe, entonces no es la misma energía que estoy transmitiendo a este tramo de acá que la cantidad de energía que voy a poder transmitir a este tramo de acá que es más profundo. A más profundidad, la energía, digamos que el elemento estructural, en este caso la tubería, lo está absorbiendo. Entonces por eso hay que hacerle unas correcciones. También hay que hacerle unas correcciones de acuerdo al tipo de muestreador que se vaya haciendo. Entonces, para calcular el N60, el N60 va a ser igual a N de campo, en este caso los 11 golpes que les dije allá, y hay que multiplicarlo por una serie de factores. Este factor es del martillo, el NH. Me recuerda para mandarle las correcciones. Hay un factor también por profundidad, hay un factor también por el tipo de muestreador que se emplea, y hay otro por el ancho de la excavación que se haga para meter la tubería. Entonces son 4 factores por el que hay que multiplicar el número de tenidos de campo para obtener el número de golpes N60. Con este valor N60 ya yo podría calcular, por ejemplo, la cohesión no drenada. Las arcillas y los suelos de grano fino se corrigen solamente, esta se llama corrección por energía. Los suelos de grano fino solo se corrigen por energía. Entonces, lo corrido por energía y yo puedo calcular la cohesión no drenada con el valor de N60 multiplicando el valor de una constante K, cuyo valor promedio es 4.4, lo multiplico por el valor del N60 y ya puedo obtener la cohesión no drenada del suelo. Recuerden que la cohesión no drenada, ¿sí?, es el resultado de un ensayo, por ejemplo, de un ensayo de compresión inconfinada, ¿sí?, o un ensayo triaxial UU. Entonces, en vez de hacer la compresión inconfinada o el corte o el triaxial UU, puedo hacer el ensayo de penetración estándar directamente en el terreno y obtener el mismo parámetro que me va a dar uno de esos dos ensayos. ¿Sí? Entonces me sirve para ello. Mientras que los suelos de grano grueso, las arenas, hay que calcular otro parámetro
y ese parámetro se llama el N160. ¿Sí? El N160 va a ser igual a una corrección por confinamiento multiplicada por el N60. Es decir, las arcillas solamente las corrijo hasta aquí, hasta el N60. Las arenas tengo que calcular el N60 y después tengo que corregir el N60 por confinamiento mediante la obtención del CSUN. El CSUN, voy a colocarlo aquí al ladito, el CSUN va a ser igual a 10 por la raíz de 1 sobre el esfuerzo efectivo al que esté sometido a la muestra. El esfuerzo efectivo tiene que estar en unidades de kilonewtons por metro cuadrado en esta formulación. Entonces la fórmula sería 10 sobre la raíz de 1 sobre el esfuerzo efectivo al que esté la muestra para corregir por confinamiento. ¿Por qué tengo que corregir por confinamiento? Porque ya las arenas no se van a comportar así, ¿sí? Sino que las arenas van a tener un comportamiento, si están secas, el comportamiento también muy parado. El confinamiento va a ser va a tener un ángulo de fricción, ¿sí? Y entonces la resistencia al corte para las arenas está dada por el esfuerzo efectivo que tenga acá, multiplicada por la tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, este confinamiento que hay aquí, que es el esfuerzo vertical, no es lo mismo si la arena la estoy tomando en la superficie, ya eso lo he explicado varias veces, o si la estoy tomando en un punto medio del depósito, o la estoy tomando acá abajo. Entonces, a medida que va aumentando el confinamiento, el suelo va a tener una corrección por esa energía, ¿sí? Que es inversa a la raíz del confinamiento. El confinamiento es el esfuerzo efectivo original en cualquier sitio, va a ser igual al gamma efectivo por Z. Si tiene agua, le quito el agua al peso unitario, si no tiene agua, no es igual. Entonces, estas son las tres técnicas de avance: percusión, lavado y rotación. Pregunta al respecto. Y ya hablamos de una de las técnicas de muestreo. Bueno, ya hablamos de un poco de las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo son las muestras alteradas. ¿Sí? Las muestras alteradas las hago con una pala, como mencionaron por ahí, con una barra y una pala, con la paladraga, con el barreno. Todas esas son muestras alteradas. ¿Para qué me sirven esas muestras? Esas muestras me sirven para clasificar los suelos. Simplemente para ensayos de límites, granulometría, y si el suelo es de grano fino, para humedad. Si es una arena, ese tipo de muestras me altera la humedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Clasificación. Profe, arriba no se ve. No se me escucha. Arriba no se ve, profe. Ah, no se ve. Listo. Ahora sí. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces les estaba diciendo que estos son los tres métodos de avance: rotación, lavado, percusión, y estábamos viendo muestreo, y ya les dije que a medida que les iba explicando uno, también les voy explicando lo otro. Entonces, en cuanto a muestras alteradas, las muestras sacadas con una pala, con una barra, con la paladraga o con el barreno, son muestras alteradas, ¿sí? Porque cambian la estructura del suelo. Esas muestras nos pueden servir para clasificación, ¿sí? Y para humedad. Cuando hablo de clasificación, los ensayos de clasificación del suelo son la granulometría, bien sea por
por tamizado o por hidrometría y los límites. Para eso me sirven esas muestras. ¿Sí? Esas muestras me pueden servir para un ensayo de compactación. El pronto. ¿Sí? Prácticamente esas pueden ser, o para determinar características especiales del suelo, como son la expansión, también me pueden servir. Y por otra parte están las muestras inalteradas. Que son el tubo Shelby, ya les expliqué, un tubo sin costura que saca una muestra con una pared de la tubería muy delgada que impide la alteración. Precisamente la pared tiene que ser bien delgadita, es para que cuando vaya entrando dentro del suelo, el esfuerzo que genere esa pared delgadita no me vaya a producir una gran alteración del suelo. Si yo tengo un tubo muy grueso, digamos que esto actúa como una zapata, y entonces se me va a alterar las presiones dentro del suelo y la estructura me va a cambiar. Por eso tienen que ser tubos de pared muy delgada, y las muestras, no sé cómo las llamaron, no recuerdo, que son las, y vulgarmente le decimos las panelas, ¿sí? Que son esas muestras en que yo tomo el suelo, hago un corte del suelo, ¿sí? Hago un corte del suelo y después voy poco a poco cizallando la muestra aquí, metida entre parafina. ¿Sí? Cuando la logro soltar del suelo, ¿sí? La lleno de parafina por todos lados. Eso me sirve para que no haya cambios de humedad dentro de la muestra. Entonces, este bloque ya me lo llevo para el laboratorio y de ahí, por devastación, voy sacando la muestra que necesito para poder hacer ensayo. A esta muestra alterada ya le puedo hacer todo tipo de ensayo. Esto de aquí, más, ¿sí? Puedo hacerle ensayo de resistencia. Es decir, le puedo hacer compresión inconfigurada, le puedo hacer corte directo, le puedo hacer compresión tercial, ¿sí? Y le puedo hacer adicional también a estas de acá, ¿sí? También le puedo hacer ensayo de permeabilidad, o sea, medir la velocidad con que el agua pueda atravesar la muestra de suelo. Entonces, estas muestras, obviamente, tienen un esfuerzo adicional, son más costosas obtenerlas, se cobran más costosos también, y con ellas podemos hacer los ensayos que nos sirven para diseñar cimentaciones o para determinar si el suelo es apto para hacer una represa o para colocar sobre él un relleno sanitario, una laguna de oxidación, por su permeabilidad, su impermeabilidad, o si tenemos que revestirlo con unos plásticos porque el suelo no es suficientemente permeable, hay que tomar muestras de ese tipo inalteradas, ¿correcto? Ya los chicos hablaron sobre qué era una muestra inalterada. Entonces, esto es un resumen de exploración y muestreo. Aquí tenemos los métodos de avance, aquí tenemos los métodos de muestreo, muestras que son de tipo alteradas y otras muestras que son de tipo. Ya el tipo de muestreador que ellos utilizaron, de pistón, de tambor, de Shelby o de splitter pool, ya ellos lo explicaron. Esto es como una noción de cómo se hace la exploración del subsuelo. De esto me interesa que recuerden mucho el número de golpes, porque lo vamos a emplear ampliamente para diseñar tanto zapatas como pilotes. Entonces, necesito que tengan una recordación de eso. Bueno, les iba a abordar otro tema, que es como un resumen de las exposiciones, pero eso ya nos quedan 5 minutos, 5 o 6 minutos. Entonces lo abordaremos en la próxima clase. Pregúntame.
Como les dije a los de Taludes, el método con el tablero les parece adecuado, entienden bien, se ve bien, se oye bien. Necesito su retribución. Ingeniero, a mí me gusta más que cuando estamos haciendo el Excel porque también vamos a explicar un ejercicio. Sí, ingeniero, es mejor así. Es mejor así. Bueno, listo. Entonces procuraremos que las clases se hagan así. Si todos están de acuerdo. ¿Okay? Ingeniero, lo único es que se le escucha bajito cuando... Si puede mejorar ok, esa parte, pues sería mejor. Listo. Voy a comprarme un megáfono. Listo. No, listo, Elian. Perfecto. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día. Nos vemos el lunes. Listo. Hasta luego, ingeniero. Igual, ingeniero.